Ya son las 2 de la tarde y ya estamos en Noticias Sin Límite. México, entre los países con más muertes violentas relacionadas con el consumo del alcohol. Y ahora que me acuerdo de los diezmos y contrataciones cuando llegó el moche a la seguridad, dicen que el dinero federal que fue dado a municipios para seguridad en el sexenio de Felipe Calderón se condicionó a contratar despachos ligados a los funcionarios de aquel entonces. Suman ya 30 cuerpos entre fosas de Jalisco y Michoacán. En las últimas 24 horas han sido desenterrados 9 cuerpos. Los operativos se llevan a cabo en el margen del río Lerma entre los municipios de Vistahermosa, Michoacán y La Barca, Jalisco. Aumenta el número de mexicanos pobres en Estados Unidos porque se dice que la población mexicana es luego de la dominicana y la puertorriqueña la que experimenta los mayores niveles de pobreza de las 5 nacionalidades latinoamericanas con mayor número de inmigrantes allá en los Estados Unidos. Y el Chapo podría estar en Honduras, dice el viceministro de la Defensa. El alto funcionario aseguró que la presencia del Chapo es un secreto a voces y que el cártel de Sinaloa es quien controla el trasiego de drogas en el país centroamericano. El PRI exige a Cocoa Calderón pruebas de que templarios entraron al Senado de la República. Emilio Gamboa confirma que hubo una reunión en el Comité de la Decencia y Paz de Apatzingán durante una mesa de trabajo de la Comisión de Seguridad. Mientras tanto, el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo premia hoy jueves la trayectoria del caricaturista Rogelio Naranjo. Las Patronas, Premio Nacional de Derechos Humanos en 2013, por la labor que este grupo de mujeres brinda desde hace más de 15 años a los miles de migrantes que tienen en la pequeña localidad veracruzana de Guadalupe, conocida como La Patrona, una esperanza de atención para los migrantes. Hoy, en Noticias Sin Límite, tendremos la oportunidad de recordar la muerte de John F. Kennedy, para muchos todavía sin el conocimiento de la verdad en plenitud. Mañana se cumplen 50 años de la muerte de John F. Kennedy. Lee Harvey Oswald, el joven asesino que vivió solamente 2 días en el 6º piso de un edificio de 7 plantas de un depósito de libros escolares allá en Dallas, Texas. Ahora, un inmueble administrativo albergó en el 22 de noviembre de 1963 al único asesino, entre comillas, del presidente estadounidense John F. Kennedy, según las investigaciones oficiales. Lee Harvey Oswald vivió como único inculpado del crimen tan solo 2 días, pues tras su detención fue asesinado. Oswald se encontraba en dicho edificio cuando pasaba por ahí Kennedy, quien iba al bordo de un automóvil descubierto, un Lincoln Continental X100, donde recibió 3 disparos, uno de ellos mortal por necesidad. A las 12:30 de aquel día comenzaron a disparar al coche del presidente. La comisión Warren concluyó que el primer disparo no impactó en el coche sino en la acera, incluso rozó a Jim Stack. El tejano quedó como testigo de los hechos. Ver cómo desangraba el presidente conmocionó a quienes lo miraban pasar frente a la Plaza del Ay, a unos pasos del depósito de libros, y activó la búsqueda del asesino por parte de todos los cuerpos policíacos. A Oswald lo encontraron tomando un refresco en el Texas Book Depository. La prueba que incriminó a Lee Harvey fue la huella de su mano en un fusil cercano al M9, encontrado precisamente en las oficinas del depósito de libros. También fue tomada una fotografía del arma. La primera investigación oficial del asesinato fue presidida por Gerald Warren, jefe de la Corte Suprema de los Estados Unidos, por lo que se conoció como la Comisión Warren. El informe, publicado en septiembre del 64, después de 10 meses de investigación, concluyó que no podía encontrar evidencias persuasivas de que una conspiración interna o exterior que implicara a otras personas, grupo o países. Determinó que Lee Harvey Oswald era el asesinato solo. ¿Quién quiso preguntarle los motivos que tuvo para
para cometer este crimen, solo contó con un día, pues Oswald fue asesinado al siguiente día, solamente 2 días, cuando la policía de Dallas lo trasladaba a los estacionamientos subterráneos del cuartel. Jackie Ruby, un mafioso, se abrió paso entre la multitud de reporteros y le disparó, argumentando cierto odio hacia él. Lo que hoy se conoce sobre Oswald radica a su corta historia de vida de solo 24 años. En octubre del 56 se enlistó como marino, apenas tenía 17 años, hizo su primaria como operador radar, una posición que requiere una habilitación especial de seguridad. Su actitud rebelde y constantes pleitos provocaron que fuera degradado de soldado de primera clase a soldado simple. Además fue encarcelado brevemente y castigado varias veces. En octubre del 59 desertó de la Unión Soviética, donde permaneció hasta el 62. A su retorno a los Estados Unidos, Oswald se instaló en el área de Dallas, Fort Worth, allá en Texas. Oswald nació 2 meses después de la muerte de su padre por un paro cardíaco. Ante esa situación, su madre Margaret, con 3 hijos, decidió enviarlos a todos a un orfanatorio, y es en el colegio donde tenía fama de malcriado y provocador. Expuso a los 17 años, cuando se enroló con los marines, había vivido en más de 20 casas y asistido a una docena de escuelas. Nació en Nueva Orleans el 18 de octubre del 39 y a los 3 años estuvo en el orfanato. Junto con su madre se mudó a Nueva York en el 52. Tuvo peleas con autoridades escolares y fue colocado bajo observación psiquiátrica, y apuntó que el inculpado estaba siempre molesto con el mundo a su alrededor. Mucho antes del asesinato, expresó su odio hacia la sociedad estadounidense. Como aficionado del comunismo y ya lejos de Rusia, el joven tenía su mirada puesta en Cuba, distribuía panfletos en favor de Fidel Castro e incluso llegó a pelearse con manifestantes estadounidenses anticastristas. Según James Clark, autor del libro Asesinos Americanos, el lado más oscuro de la política después de quien hizo sus esfuerzos de emigrar a Cuba, fueron bloqueados por el gobierno cubano, el que decidió hacer algo extremo para matar al presidente Kennedy. Les demostraría a los cubanos que él podía acallar a un archienemigo de Cuba y de Fidel Castro. Yo no he matado al presidente Kennedy, yo no lo he matado a nadie. Eso es lo que decía cuando gritaba mientras era entrevistado tras su arresto en aquel tiempo de la muerte de Kennedy. Pero las dudas sobre el posible conspiración quedaron en el aire, porque el asesino vivió solamente 2 días, como algo que se repite en la historia de asesinatos de otros personajes en otras tierras. Así esta nota. En otra, el gobierno de Enrique Peña Nieto, primero en detectar los desfalcos de Tabasco, dice Arturo Núñez. En lugar de distribuir el dinero a las dependencias del gobierno, la Secretaría de Finanzas depositaba recursos en una cuenta concentradora y ahí desaparecía, indicó el gobernador tabasqueño Arturo Núñez, gobernador de Tabasco, quien reveló que el gobierno de Enrique Peña Nieto fue el primero en detectar un desfalco en la entidad. En diciembre del año pasado, días antes de que el tabasqueño tomara posesión, cuando aún gobernaba Andrés Granier, quien actualmente se encuentra detenido pero en el Hospital General Torre Médica de Tepepan, Distrito Federal. En entrevista para Noticias, Primera Emisión, dio a conocer que el año pasado 2 subsecretarios de la Secretaría de Gobernación, así como la Secretaría de Salud, Mercedes Juan López, visitaron el estado y se reunieron con él para indicarle que hacían falta 1.500 millones de pesos. Se tapó el desfalco federal con recursos del estado y ahí empezó a acumularse la crisis. La visita de la secretaria de Salud ocurrió porque el director del Hospital del Niño advertía que no tenía oxígeno para operar y varios hospitales se iban a declarar en emergencia médica. Mercedes fue acompañada por Luis Miranda y Eduardo Sánchez, subsecretarios de la Secretaría de Gobernación, quienes le llamaron a Núñez advirtiéndole que tenemos cosas que reportarte, y le dijeron que la reunión sería solo con él, con el gobernador electo, no con Granier, quien estaba a unos días de dejar el gobierno de Tabasco.
El gobierno federal fue el primero en detectar la falta de dinero, comentó el mandatario, quien refirió lo anterior, pues dijo, hay quienes creen que fue su administración la que emprendió la investigación contra Granier y sus funcionarios. Además, agregó, no se trata de un ajuste de cuentas ni de partido, sino un ajuste de cuentas de dinero. Expuso que este caso, los delincuentes en el servicio público sí pactaron y se pasaron de tontos, pues en su modo operandi era muy evidente el robo. El dinero federal llegaba a la Secretaría de Finanzas, al gobernador lo notificaba Finanzas y tiene un plazo para transferirlo a las dependencias ejecutoras y ahí se ejercía y se auditaba, se rendían cuentas y se encontraron que ahí desaparecía el dinero. Señaló que 1.900 millones de pesos salieron en el 2012, mientras que hay faltante por otros 5.400 millones de pesos de los años pasados, cuyo destino no está nada claro. Apuntó que contra Granier existen 30 averiguaciones previas por muchísimos adeudos entre los diferentes casos. Dijo que se retuvo el impuesto sobre la renta de los maestros y los médicos, no se entregó a la Secretaría de Hacienda y tampoco se retuvieron las cuotas del ISSSTE en un depósito a la dependencia. En otra nota, el próximo obispo Lázaro Cárdenas, Michoacán, tiene miedo de llegar a su nueva diócesis por la violencia. Así dijo la arquidiócesis de León. Dio a conocer que el Papa Francisco nombró como obispo de Lázaro Cárdenas, Michoacán, al sacerdote Armando Ortiz Aguirre. Los representantes de la arquidiócesis, incluida el arzobispo Alfonso Cortés Contreras, se dijeron contentos de que el máximo monarca de la Iglesia Católica se fijara en la arquidiócesis que está a su cargo para elegir al nuevo obispo. Sin embargo, el obispo electo reveló sentirse alegre e ilusionado, pero temeroso, debido a la condición de violencia que los michoacanos viven día con día. No creas, yo no siento cierto temor porque nosotros vivimos una situación más tranquila. Para mí, si va a ser un cambio muy fuerte. No obstante, aseveró que su confianza está en Dios y cargará su cruz con alegría y con ilusión. Ortiz Aguirre informó que la diócesis de Lázaro Cárdenas cubre parte del Guerrero también y señaló que aunque la situación de la diócesis es especial, está preparado para correr los riesgos. Los obispos estamos dispuestos a correr la misma suerte que la gente. Del mismo modo, se dijo listo para unirse en oración con los michoacanos y guerrerenses, tanto por las víctimas como por los victimarios, así como para consolar, arropar y ayudar a la gente. Ortiz Aguirre apuntó que ha recibido el apoyo de obispos de lugares cercanos a Lázaro Cárdenas, tales como el encargado de Apatzingán, Colima, Tacámbaro y Acapulco. Finalmente, el obispo electo declaró: yo quiero tomar como lema de mi ministerio episcopal, tengo una oportunidad de manifestar mi fe y tengo una oportunidad de dar testimonio de Jesús, aunque las situaciones sean adversas. Y siendo las 2:14 vamos a un espacio Contacto Hoy y regresamos para ver lo que sucede en Durango. Esto extraído de la redacción de Contacto Hoy. Siga con nosotros.